Daniela, ¿cómo estás? ¡Bravo, bravo! Gracias. Está delgadita. ¿Qué pasó? Me piropearon harto. Es que ya dejé los corticoides, la etapa de recuperación cada vez ha avanzado más. Entonces uno va recuperando lo más posible. Evidentemente que siempre van a haber huellas porque yo tuve una enfermedad, pero ya llevo casi el 90% de lo que son mis ojos y mi cuerpo recuperado y estoy muy contenta, muy feliz. Decir eso después de una larga batalla es súper rico. Qué bueno, Daniela, pero aún así te quedan muchas cosas por enfrentar todavía, sí. Y ahora comenzaste una batalla bastante importante contra una clínica del sector oriente, en donde tú los acusas de negligencia en la autopsia de tu pequeña hija y por supuesto también en tu tratamiento. Te quiero invitar a ver una nota y conversamos respecto al tema. Mira. Buscando la verdad, claramente en el tema de mi hija quiero la verdad y en el tema de las negligencias hacia mi persona también, si estuvieron a punto de matarme. La gemela nuevamente vuelve a disparar contra el actual ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ya han pasado 3 años de la triste partida de su hija y ella insiste en acusar de maltrato psicológico al personero de gobierno, quien en esa época se desempeñaba como director de la clínica Las Condes, centro asistencial donde la pequeña perdió la vida luego de 11 días de nacida. De hecho, por primera vez habló en nuestro canal, en el programa Mentiras Verdaderas, donde sus palabras generaron revuelo. Que fueron conversaciones en forma privada, en una sala de la clínica Las Condes, en que estaba el papá de mi hija, yo, que hoy día es ministro de Salud, que trató a mi hija como un número más de las personas que habían muerto en ese invierno. Duele. Recordemos que en julio del 2009 se registró la lamentable noticia de la partida de la hija de Daniela, que conmocionó al país. Espero que entiendan la situación de mi hermana, que es el dolor más grande que puede pasarle a una persona perder un hijo. Hoy la situación mantiene a Campos en el ojo del huracán, pues sigue manteniendo sus dichos vertidos en la red. Es más, sus palabras cada vez son más fuertes. Buscando la verdad, claramente en el tema de mi hija quiero la verdad y en el tema de las negligencias hacia mi persona también, si estuvieron a punto de matarme. El ministro Mañalich tuvo un trato psicológico, un maltrato psicológico hacia mi persona. A días de que había fallecido mi hija en una reunión, ya se los conté, lo he contado, con cuatro palabras bastante claras. La primera fue que él no hubiese revivido ni siquiera un minuto a mi hija si hubiese estado en el servicio de urgencia en ese minuto, porque no sabía el regalito que me hubiese llevado para la casa. Y yo no tenía idea que el ministro tenía la facultad de saber quién vive y quién no vive, o de decidir eso, y menos que si un niño queda con algún problema no tenga derecho a vivir. Yo hoy día quiero que respondan públicamente, pues ya que no quiso en ese minuto hacerlo, cuando yo le pedí, que no era razonador público de mi vida, me dijo, y trató a los doctores de huevo. Y si ya está convencida de lo que está diciendo, tiene que seguir hasta la última. Frente a la muerte de un hijo, yo creo que así tiene que ser. Y si esto hace que se reponga un poco el dolor o se haga justicia como ella cree tener, me parece que es válido. Si ella está demandando y si ella está poniendo la cara por muchas chilenas que podemos ser, y chilenos también, ser un poquito codiados para el lado por la salud, así hacer una vista gorda, qué bueno, qué bueno. Daniela implora conocer la verdad sobre la muerte de su hija, causa principal, además del maltrato psicológico que acusa haber recibido por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Además, presentará un recurso legal contra el centro asistencial, pues acusa haber contraído una bacteria llamada Clostridium difficile, cuando estaba hospitalizada por problemas a la tiroides. A esto se suma que comentó que la clínica le habría dado un pagaré por 10 millones de pesos, que finalmente anuló. Ante estas declaraciones, Clínica Las Condes emitió un comunicado. Luego de 3 años del fallecimiento de la hija de la señora Daniela Campos, nos hemos informado a través de algunos medios de comunicación de una serie de acusaciones y comentarios respecto a lo ocurrido en Clínica Las Condes. Lamentamos y entendemos el dolor que puede acompañar durante todo este tiempo a la señora Campos y estamos a la espera de que se presenten las denuncias en las instancias legales formales correspondientes para entregar los antecedentes que se requieran respecto a su atención y a la de su hija. Por su parte, Daniela, al parecer, no podrá callar ni su pena ni su dolor, ni menos las fuertes denuncias que realiza hoy contra una de las autoridades más importantes de Chile.
intrusos. Daniela, acá hay varios temas. Está el tema de la negligencia que se cometió con tu salud, está el tema de, por supuesto, la autopsia de tu pequeña hija y de los dichos también del actual ministro de Salud, el ministro Mañalich. No, lo primero, hay otra cosa. Lo primero, yo ya inicié una acción judicial que está en el cuarto juzgado civil contra el Banco Santander, Seguros, que fue quien me negó la cobertura aludiendo a una preexistencia que no era real, donde los doctores ya emitieron los certificados, llegó a la instancia de la Superintendencia de Valor y Seguro, que es la entidad que regula a los seguros y a los bancos, y ya me dio la razón, ya dio orden de pago a todo lo del año, desde el año 2009 hasta la fecha de toda mi enfermedad, que tuve que costear de mi bolsillo. Eso es un tema. ¿Y ese tema ya el otro tema? No, ese tema está empezando ya. Yo ya presenté, estamos a la espera de la asignación de un árbitro. Perfecto. Esto se demora solamente 6 meses porque el árbitro tiene 6 meses para fallar. No es como un juicio ordinario, así que esto va a ser bastante rápido. Ah, pero no hay ganado todavía. Si gané con la superintendencia, gané, o sea, los doctores ya me dieron la razón y el banco en el fondo asumió culpabilidad porque ya está pagando. Claro. O sea, lo que yo voy a demandar ahora es el daño moral que ellos me causaron porque esto retrasó muchísimo mi tratamiento, porque evidentemente tenía que juntar las lucas para poder operarme. Yo, ustedes saben que yo como 8 cirugías, las cuales están todas pagadas porque en algunos programas se puso en los GCs que yo tenía una deuda millonaria y yo tengo todo pagado, pero a la costa de mis ahorros y de mis bienes y de todo lo que yo tenía. ¿Cuánto pedís de daño moral? ¿Cuánto vaya a pedir? No quiero hablar detalles todavía de la demanda. La demanda del Banco Santander es de muchísimos millones. Creo que la Clínica Las Condes va a ser de más todavía. Porque ahora, ¿qué pasa con la Clínica Las Condes? Son 3 temas distintos. Claro, la clínica asegura que están esperando que tú tomes las acciones legales, que entienden tu dolor, que es una frase que a mí me provoca... Sí, tratan de dejarme un poco como la loca emocional que perdió a su hija. Entiendo y lo encuentro muy cobarde de su parte en las declaraciones, al igual que las declaraciones que ya emitió el ministro Mañalich, las encuentro cobarde, porque primero... ¿Qué fue lo que dijo el ministro no negó en ningún minuto los dichos, porque son reales y él lo sabe. No negó en ningún minuto, pero dijo que a mí no me iba a contestar, sino que un juez, y que en el fondo, entre comillas, como que no lo amenazara, sino que presentara las acciones judiciales. Señor Mañalich, yo le digo, espere que lo notifiquen. No, las acciones ya están en curso. ¿Tú presentaste qué acción en contra del ministro? No, el ministro, yo no sé si es contra el ministro, porque tú hablas yo de maltrato psicológico. Yo lo que denuncié fue el maltrato psicológico que yo recibí a días de que había fallecido mi hija, donde este caballero puntualmente, hay 4 cosas importantes que me dijo. La primera fue que si él hubiese estado, ustedes saben que a mi hija la trataron de revivir 50 minutos, él dijo que si él hubiese estado en el servicio de urgencia, no hubiese tratado de reanimar a mi hija ni siquiera 1 minuto, porque no sabía el regalito que me hubiese llevado para la casa. Eso fue lo primero que me dijo el señor Mañalich. Ese es nuestro ministro de Salud, a lo que yo le contesté que no tenía idea que los doctores hoy día podían decidir quién vivía y quién moría. Y que si un hijo tenía algún problema, no tenía derecho a vivir. O sea, ¿quién es él para tomar esa decisión? Segundo, yo le pedí, a través de que toda la prensa estaba especulando, ¿cierto?, de que mi hija se podría haber enfermado, resfriado. Yo les traje los exámenes, ustedes los pueden ver todos en negativos. El viaje de la Florencia no tuvo nada que ver con el fallecimiento, por lo tanto no hay una causa. Y eso yo lo había dejado hasta ahí. Yo le pedí, Jaime Mañalich, yo le pedí que fuera a hablar con la prensa porque yo no estaba en las condiciones para hacerlo, a lo que él me contestó que él no era relacionador público de mi vida y que él era médico. Seguido de esto, yo le dije, bueno, pero es que ¿qué le contesto? Porque resulta que en los noticieros están apareciendo hasta doctores que están especulando sobre el caso de mi hija y yo necesito que alguien tenga una voz oficial. Él me dijo que los doctores que hablaban, sin saber lo que estaba sucediendo, eran unos huevones. Esas son las palabras del ministro Mañalich. Pero Daniela, para contextualizar un poco el tema, en esa época, en la época del lamentable fallecimiento de tu hija Florencia, el ministro trabajaba en esta clínica. Era el director. Era el director, por eso tú acudes a él en busca de salir al paso las versiones que decían que con 10 días de vida... No, yo no acudo a él. Él hizo una reunión porque no podían explicarme a mí cómo la autopsia no había arrojado la causa de muerte de mi hija. Una cosa que era extrañísima, que hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy tú no sabes. Se hicieron 4 autopsias, la última... Es una autopsia que supuestamente ellos habrían enviado a Londres, que este es el papel original que ellos me entregaron a mí, una ordinariez, que si ustedes pueden verlo en pantalla, acá está. Este es el original que a mí me entregaron, no está ni firmado ni timbrado por nadie.
Esta es la ordinariedad que me entregó la clínica Las Condes, que lo único que dice que es del St. Thomas Hospital y en el fondo concluye en inglés, que lo puede haber escrito la secretaria del segundo piso. Lo digo porque yo no confío en nada en ellos. Daniela, pero déjame hacerte una pregunta. No, es que a mí me interesa un tema que es puntualmente importante. No está firmado, no está timbrado tal como dice la Daniela. Pero tú hasta el día de hoy desconoces por qué falleció tu hija. Lo que pasa es que, pero por supuesto que desconozco, si la autopsia no hay una conclusión. Lo que pasa es que yo en aquel momento había decidido, porque su padre me lo pidió, que dejáramos este tema hasta acá para que Florencia descansara en paz. Lo que sucedió es que yo, al hacer la demanda contra el Seguro Santander, que no tiene nada que ver con la clínica Las Condes, tuve que volver a revisar todos los papeles de nuevo. Y ustedes me perdonarán que yo en el año 2009 no estaba en todos mis cabales y se me pasó de largo un párrafo que sale en todas las muestras de la autopsia de mi hija, que dice lo siguiente: la muestra analizada arrojó un resultado no concluyente debido a una inhibición en el proceso de amplificación probablemente atribuido a la metodología de extracción realizada. O sea, tomaron mal las muestras. Eso no lo voy a perdonar. Y eso voy a exigir quiénes son los responsables, porque eso es una negligencia de aquí a la quebrada del Ají. O sea, yo como mamá necesito una respuesta. Porque a mí me hicieron hacerle una autopsia a mi hija. Yo también lamento, este día uno de mis errores más grandes, haber hecho la autopsia de mi hija en la clínica Las Condes en ese minuto. Ustedes entenderán que yo estaba en estado de shock. Es que eso te quería decir. Uno puede preguntarse ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se dio cuenta en el momento? Y debe haber mucha gente que también cuando uno se le muere a un ser querido, ¿en qué momento tú te das cuenta de esto? Porque en el fondo es como, pucha, tenéis que hacer trámite, tenéis que dar la cara, tenéis que llorar, estáis pésimo. Y entre todo eso, además, tenés que fijarte en ese tipo de cosas. Es que en el por qué ahora se lo respondo fácilmente, porque yo no estaba ni física ni emocionalmente preparada para enfrentar este tema. Pero yo me imagino que cuando esto para mí es una tortura. Nadie está preparado, ¿o no? Por supuesto que no. O sea, yo creo que ningún papá en la vida está preparado para que se le muera un hijo. Y esto para mí es una tortura. O sea, yo sabía que esto iba a ser así. Pero el señor Mañalich, con el pagaré que la señora Tomalí me volvió, que es la nueva directora de la clínica Las Condes, que acá lo tengo, no me iba a callar. Porque, señores, ya los tiempos de callar a la gente no existen. Así que esto no es suficiente para que yo me calle. O sea, si yo no hice algo antes fue porque el papá de mi hija me lo pidió, pero yo no había leído ese párrafo. Ahora que tengo las pruebas que dicen que ellos tomaron mal las muestras, yo exijo las explicaciones. Y las exijo porque yo tengo las placas de mi hija en mi casa y esas placas van a ir en un proceso legal al servicio médico legal, que me imagino tampoco va a poder llegar a una conclusión porque las muestras fueron mal tomadas. Pero cuando llegue a esa conclusión legal, porque esto es algo que es lo que yo creo que va a suceder, ¿cierto? Ahí voy a pedir las explicaciones a las personas que corresponden, sobre todo al señor Mañalich, que era el director de la clínica. Te quiero hacer una pregunta. Si una clínica con este prestigio, con una clínica cara, funciona de esta manera, ¿tú confías también a dónde vas a llevar ahora las muestras de que van a funcionar de buena manera? ¿Crees tú que ese es el lugar donde finalmente te van a dar una buena respuesta? En el servicio médico legal es la única institución que supuestamente nosotros deberíamos confiar, digamos, pero yo como las muestras están mal tomadas, creo que, o sea, ya dice que las muestras están mal tomadas, creo que ellos tampoco van a poder llegar a una conclusión de la muerte de mi hija, pero si el servicio médico legal llega a determinar que las muestras fueron mal tomadas y por eso no se puede llegar a la conclusión, alguien va a tener que responder y fuerte y claro. Y esto es público, señores, porque a mí me destrozaron públicamente. Eso te iba a preguntar. Y yo soy una persona pública, señor Mañalich, y usted también es una persona pública, señor Mañalich. Y por eso yo no me callo con lo que usted me dijo. Dani, ¿qué se siente? Porque ahora esto, la gente sabe públicamente que somos amigas, pero era un tema que en realidad uno trata de que pase colado. Yo no sabía qué nivel de certeza tenías tú de las dudas que se plantearon en ese momento. Y se plantearon muchas dudas públicamente. Las dudas las tuve de tal forma que yo la señora Tomalí, que fue quien asumió la dirección de la clínica Las Condes después de que el señor Mañalich asumió como ministro de Salud, exigí que me trajeran en ese mismo instante las placas de mi hija, porque yo era tanto lo que yo desconfiaba que yo le dije, yo no quiero que me traiga pedirle las placas para que me las entregue mañana, porque quizás de quién me entregara las placas. Explícale al público lo que es exactamente las placas. Las placas son las muestras que se toman en la autopsia, que son placas microscópicas, ¿cierto? Son muestras microscópicas donde se hacen los análisis. Por eso no es que se haga 4 veces la autopsia al cuerpo, sino que se hace 4 veces el análisis a las muestras.
Esas muestras yo las pedí y las exigí en el instante que las estaba pidiendo. Le dije, manda a buscar el tiro. Yo estaba furiosa. Inmediatamente las placas y me las trae en la mesa porque yo para mañana no las quiero porque quizás de qué persona me las va a traer. O sea, yo a ese nivel de desconfianza llegué. Yo fui muy maltratada psicológicamente por el señor Mañalich. Yo era una mamá que había perdido a mi hija. He sido bastante cuestionada porque estos caballeros no quisieron dar una versión oficial. Una versión oficial. Pero es que, Dani, hablando de esos cuestionamientos, yo ayer empecé a ver la noticia, la vi y la seguí por Twitter y por varios medios escritos precisamente, donde la gente y el público comentaba, y así como que había mucha gente que te apoyaba y te alentaba a seguir hasta las últimas consecuencias contra la clínica, contra que sean los responsables de si las muestras están mal tomadas o no, para que tú puedas saber de qué falleció lamentablemente tu hija. También había gente que decía, pero ella llevó a su hija al norte cuando tenía 10 días, la mostró en un programa de televisión de noche. No la mostré en el programa de televisión. No, pero te estoy comentando para que lo puedas aclarar. Eso fue una nota en mi casa, adentro de mi casa. Nunca la llevamos al estudio justamente por el frío que hacía. Mi hija, que haya viajado a La Serena, fue autorizada por 3 médicos. 1, el Mauricio Pinto, que era su pediatra. 2, mi ginecólogo. Y 3, su matrona. 3 personas de la clínica Las Condes autorizaban ese viaje porque además porque mi hija estaba sana. Mi hija no estaba enferma. Entonces no tenía ninguna contraindicación de viajar en auto. Las personas en la calle no todas tienen auto y sus guaguas andan en coche. Mi hija no andaba en coche, no estaba en la calle. Y acá están los exámenes que te pueden demostrar que mi hija jamás se infectó de ningún virus. Siempre hice que a mi hija se acercaran con mascarilla, inclusive porque yo era una mamá muy aprensiva y estaba el boom del H1N1 en ese tiempo. Entonces, que la gente que hable, que no sepa, que no tiene idea, me da lo mismo. Aquí yo exijo una explicación como mamá, como ser humano y como ciudadana. Porque la persona que cayó todas estas cosas tiene una responsabilidad. Sobre todo las negligencias que tuvieron conmigo. A mí me pegaron Clostridium difficile, la Alejandra lo sabe, casi me morí. A mí me dio una asepsia, porque a mí el Clostridium no mata a todo el mundo. Así fueron como me dejaron los brazos. 3 tromboflebitis en la clínica Las Condes. Además se me alojó la bacteria en el colon, se me salió toda la sangre y en ese minuto yo podría haber muerto. Entonces, ¿por qué yo me tengo que callar hoy día? Daniela, tú acá estás involucrada en una lucha de gigantes y estás luchando contra poderosos. Yo no tengo duda que lo que te sucedió a ti le sucede a mucha gente. Exacto. Que a lo mejor porque no tiene los medios o porque tiene miedo de frentón, calla. Y prefiero olvidar todo esto. Por eso mi responsabilidad social. Por eso, ¿hasta qué punto estás dispuesta a llegar en esta lucha que estás con peces gordos, con poderosos del país? Lo tengo súper claro, no sé tu nombre, que te dice Guaguito, pero es que no te quería decir Guaguito, ya Guaguito. Lo tengo súper claro y yo tengo una responsabilidad social. A mí me han llegado a mi Twitter a través de las redes sociales la cantidad de negligencias que se han cometido en la clínica, de las cuales yo no me puedo hacer cargo porque no conozco las historias, no conozco los antecedentes, no los tengo en la mano. Pero también hay distintas versiones. Tengo una responsabilidad social de decir públicamente lo que a mí me sucedió y contar mi historia. Y lo encuentro totalmente valiente de tu parte y que siga hasta el final con tal de saber. Pero también yo puedo contar la otra, la cara a la moneda. Mi hija estuvo en la misma clínica internada 1 mes y medio. La mayoría de los hospitales y clínicas de este país lamentablemente cuentan con bacteria intrahospitalaria. Es más, uno de los temores cuando yo tenía a mi hija internada era que se pegara una bacteria intrahospitalaria. Imagínate, y en ese sentido la gente de la clínica Las Condes se portó increíble conmigo y es más, me obligaron a llevármela porque se le va a pegar. Pero por eso te digo, son distintas experiencias, pero también es claro, también poder poner las dos caras de la moneda. En tu caso yo te encuentro como madre que tiene que llegar a la final. Yo públicamente le pedí a la clínica porque ellos atribuyeron a que había una confidencialidad de paciente. Yo le pedí públicamente que abrieran las fichas y que mostraran todo y transparentaran. Yo busco la verdad, señores, no busco otra cosa. Yo estoy en tu pleno derecho a buscar la verdad. Claramente, abuela. Fíjate que Daniela, yo de verdad que me alegra mucho verte fuerte, con mucha vehemencia. Incluso me da no sé qué que te interrumpamos, porque yo creo que tú tienes súper claro lo que necesitas comunicar y lo estás comunicando además muy bien, por doloroso que sea y con mucha fuerza. De verdad es conmovedor escucharte y verte resurgida del dolor más grande que puede tener una mujer, del dolor de útero, de alma, y efectivamente es muy tremendo lo que te espera. Tienes que estar muy, muy fuerte, porque de lo que tú estás explicando, yo veo aquí, entre otras muchas cosas, un problema gravísimo. Y es que muy probablemente si tú sigues con esta decisión,
se va a llegar al punto de establecer cuál fue la causa de la muerte de tu hija. Sí. Y probablemente ahí pudo haber una negligencia también, más allá de la negligencia de las muestras, que es lo que tú nos estás diciendo, ¿cierto? O sea, hasta ahora no hay una razón, y luego de tratar con gente que te habla de tu hija como un regalito, ¿ya? Bueno, podría ocurrir aquí cualquier cosa, y eso, Daniela, probablemente tú te lo has planteado, podría significar que hay que volver a extraer el cuerpo de tu hijita Florencia. Eso fue lo primero que averigüé, Pamela, gracias por tu pregunta. Lo primero que yo hice cuando leí, esto fue hace una semana atrás que yo leí estos párrafos, ¿ya? Esto yo no le había tomado la atención que necesitaba, es muy reciente, y lo primero que hice es llamar a mi doctor de cabecera, que no voy a decir su nombre, porque lo primero que pensé justamente era qué pasaría si a mí me llegan a pedir la exhumación del cuerpo de mi hija, cosa que yo no aceptaría bajo, o sea, de ningún punto de vista. O sea, ¿y de qué manera se puede hacer una muestra? Sí, es que eso es lo que te voy a explicar ahora. Mi doctor me explicó que lo único que les serviría a ellos como muestra nueva, digamos, es el tejido pulmonar, que ya no existe. O sea, no se sacaría nada con la exhumación. No tendría ninguna por qué pedir una exhumación. O sea, que ese error que se cometió con las muestras va a significar en definitiva que tú nunca vas a saber la razón de la muerte de tu hija. Es lo más probable, eso es lo que estoy diciendo, que lo más probable es que el servicio médico legal llegue a la misma conclusión, pero ahí me va a tener que responder el que tomó mal las muestras, porque eso es una negligencia. Eso es una negligencia horrible. Si una persona le hace una autopsia a un ser querido, ¿cierto? Un familiar. Ay, perdón, es que me cuesta. Daniela, es para saber. Ya, tranquila. Es para saber. No es para que unos desgraciados te digan. Tú eres llevado un regalito. Disculpe. No, pero Dani, tranquila, yo creo que estás siendo completamente valiente. Te viene una pelea muy fuerte, como te lo ha dicho Pamela, como te lo ha dicho Michael, una pelea por saber la verdad. Voy a volver a mi psiquiatra, en todo caso, yo me voy a apoyar en todos los sentidos. Yo sé que necesito apoyo para... Ya, Daniela, tampoco sigas diciendo eso, porque, perdona, es que tampoco sigas diciendo eso, Daniela, porque resulta que yo creo que aquí la maldad es de un nivel en que mucha gente se agarra como que tú estuvieras en un desequilibrio. Por lo mismo, fuera de cámara tú me decías, no quiero llorar, y yo sé que es verdad que tú no quieres andar llorando. Pero es que es por imposible. eso, porque, bueno, pero es que también no digas, o sea, si vas o no vas al psiquiatra, es una cosa privada. No permitas que nadie te diga que tú estás desequilibrada, que eres como una especie de loca que anda por la calle diciendo, Pero no, o sea, yo creo, Pamela, que no hay mucha cabida a que puedan hacer eso. Encuentro cobarde un poco la declaración que hizo la clínica, pero las pruebas están, los exámenes están, está todo. Daniela, está todo. Me interesa seguir hablando contigo, ahondando precisamente acerca de esta situación. Quiero que también te tomes tu tiempo. Quiero saber, por supuesto, si en esta pelea, que como te decía Pamela, te decía Michael, una pelea que va a ser tremendamente dura, larga, con muchos costos emocionales, ¿estás sola o estás acompañada también de tu expareja y el padre de Florencia? Pero eso tenemos que separar un momentito para que te tranquilices.